El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es el ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus. Es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. Muchas veces el ADN es comparado con un plano o una receta o un código, ya que contienen las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en una regulación de uso de esta información genética. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polímero es un compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo tren formado por vagones. El ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada nucleótido a su vez está formado por un azúcar. La desoxirribosa, una base nitrogenada que puede ser adenina, A, timina, T, citosina, C o guanina, G, y un grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente. Y por ello la secuencia de ADN se especifica nombrando solo la secuencia de las bases. La disposición secuencial de estas 4 bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética. Por ejemplo, una secuencia de ADN puede ser A, T, G, C, T, A, G, A, T, C, G, C. En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos en la que las 2 hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno. El ADN es un largo polímero formado por unidades repetitivas. Los nucleótidos. Una doble cadena de ADN mide de 22 a 26 angstroms, 2,2 a 2,6 nanómetros de ancho, y una unidad mide 3,3 o 0,23 nanómetros de largo. Aunque cada unidad individual que se repite es muy pequeña, los polímeros de ADN pueden ser moléculas enormes que contienen millones de nucleótidos. Por ejemplo, el cromosoma humano es más largo. El cromosoma número 1 tiene aproximadamente 22 millones de pares de bases. En los organismos vivos, el ADN no suele existir como una molécula individual, sino como una pareja de moléculas estrechamente asociadas. Las 2 cadenas de ADN se enroscan sobre sí mismas, formando una especie de escalera caracol, denominada doble hélice. El modelo de estructura en doble hélice fue propuesto en 1953 por James Watson y Francis Crick. Después de obtener una imagen de la estructura doble hélice gracias a la reflexión por rayos hecha por Rosalind Franklin, el éxito de este modelo radicaba en su consistencia con las propiedades físicas químicas del ADN. El estudio mostraba que además de la complementariedad de bases, podría ser relevante en su replicación, y también la importancia de la secuencia de bases como portadora de información. Genética. Cada unidad se repite el nucleótido. Contiene un segmento de la estructura soporte, azúcar más fosfato, que mantiene la cadena unida, y una base que interacciona con la otra cadena de ADN en la hélice. En general, una base ligada a un azúcar se denomina nucleócido, y una base ligada a un azúcar o a uno o más grupos fosfato recibe el nombre de nucleótido. Cuando muchos nucleótidos se encuentran unidos, como ocurre en el ADN, el polímero resultante se denomina como polinucleótido. Los componentes son: la estructura de soporte de una hebra de ADN está formada por unidades alternas de grupos fosfato y azúcar. Desoxirribosa. El azúcar en el ADN es una pentosa, correctamente la desoxirribosa. Su fórmula química es H3PO4. Cada nucleótido puede contener 1, 2 o 3 grupos ácido fosfórico, aunque como monómeros constituyentes de los ácidos nucleicos solo aparecen en la forma de nucleótidos monofosfato. La desoxirribosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono, una pentosa, derivado de la ribosa, que forma parte de la estructura de nucleótidos del ADN. Su fórmula es C5H10O4. Una de las principales diferencias entre el ADN y el ARN es el azúcar, pues en el ARN la desoxirribosa del ADN es reemplazada en una pentosa alternativa, la ribosa. Las moléculas de azúcar se unen entre sí a través de grupos fosfato que forman enlaces fosfodiéster entre los átomos de carbono tercero y quinto de 2 anillos adyacentes de azúcar. La formación de enlaces asimétricos amplía. Cada hebra de ADN tiene una dirección en el doble hélice. La dirección de los nucleótidos en una hebra es opuesta a la dirección en la otra hebra. Esta organización de las hebras de ADN se denomina antiparalela. Son cadenas paralelas pero con direcciones opuestas. De así misma manera son extremos asimétricos de las hebras de ADN. Se denominan extremo 5 y extremo 3 respectivamente. Bases nitrogenadas. Las 4 bases
nitrogenadas mayoritarias que se encuentran en el ADN son adenina A, citosina C, guanina G y la timina T. Cada una de estas 4 bases está unida al armazón de azúcar fosfato a través del azúcar para formar el nucleótido completo, base azúcar fosfato. Las bases son compuestos heterocíclicos y aromáticos, con 2 o más átomos de nitrógeno, y dentro de las bases mayoritarias se clasifican en 2 grupos: las bases púricas o purinas, adenina y guanina, derivados de la purina y formados por 2 anillos unidos entre sí. A las bases pirimidínicas o bases pirimídicas o pirimidinas, citosina y timina, derivadas de la pirimidina y con un solo anillo. En los ácidos nucleicos existe una quinta base pirimidínica denominada uracilo U, que normalmente ocupa el lugar de la timina en el ARN y difiere de esta, aunque carece en un grupo metilo en su anillo. El uracilo no se encuentra habitualmente en el ADN, solo aparece raramente cuando un producto residual de la degeneración, residual de la degradación de la citosina por procesos de desanimación oxidativa. Estructura. El ADN es una estructura bicatenaria, es decir, está formada por 2 cadenas dispuestas de forma antiparalela y con las bases nitrogenadas enfrentadas. En su estructura tridimensional se distinguen distintos niveles: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternaria. Por último, en este video tenemos la evolución del metabolismo de ADN. El ADN contiene información genética que permite a la mayoría de los organismos vivientes funcionar, crecer y reproducirse. Sin embargo, no está claro durante cuánto tiempo ha ejercido esta función en los 3.000 millones de años de la historia de la vida, ya que se ha propuesto que las formas de vida más tempranas podrían haber utilizado ARN como material genético. El ARN podría haber funcionado como la parte utilizada central de un metabolismo primigenio y que puede transmitir información genética y simultáneamente actuar como catalizador, formando parte de las ribosomas. Este antiguo mundo de ARN, donde los ácidos nucleicos funcionarían como catalizadores y como almacenes de información genética, podría haber influido en la evolución del código genético actual, basado en 4 nucleótidos. Esto se debería a que el número de bases únicas en un organismo es compromiso entre un número pequeño de bases y un número grande de bases. Desafortunadamente no se cuenta con evidencia directa de los sistemas genéticos ancestrales, porque la recuperación de ADN a partir de la mayor parte de los fósiles es imposible. Esto se debe a que el ADN es capaz de sobrevivir en medio ambiente durante menos de 1 millón de años y luego empieza a degradarse lentamente en fragmentos de menor tamaño en solución. Algunos investigadores pretenden que ha obtenido ADN más antiguo,